Stanley ya saluda a los brothers Bueno, y bueno, brothers. buenas tardes, casi noche ya. Estamos otra vez aquí. Como decimos siempre, ¿verdad? Hay que dar lata porque es necesario dar lata. Este, los tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, hoy les estamos hablando, vamos a continuar hablando lo que empezamos el domingo, licenciado. Sí. Ok, lo que empezamos el Oh, no, el domingo, miércoles el pasado. miércoles pasado, de la salvación, de la muerte de Jesucristo, de la resurrección, de la salvación más que nada, ¿verdad? Y vamos a continuar lo que dejamos pendiente el domingo porque creo que se puso interesante y como dice Julio, él tiene bastantes notas, yo tengo bastantes, tengo dos hojas ahí, como si se puede Completo. decir así, Sí. de escrituras que vamos a darle hasta donde nos alcance. Si nos alcanza hoy, acabar bien, y si no, el domingo y así sucesivamente vamos a ir. Pues este domingo terminamos lo de Daniel ya que habíamos hecho el paréntesis, Ujú, pero este domingo terminamos lo del capítulo 12 ya ujú, a para luego seguir. empezar lo del Apocalipsis. Sí. Sí, vamos a tratar de entonces que es mucho, ¿verdad? Y ahí lo vamos a mezclar con Daniel y todo, ya Sí. como podamos, pero si tienes algo que decir y si no, arrancamos con lo No, que. pues sí, nada más un poquito hablarles de como una recapitulación. Les hemos estado hablando de Daniel y la razón es la que porque vemos las señales y los tiempos y no se necesita ir tan lejos. Eh, Quería mencionarles para aquellos hermanos o amigos que son católicos, investíguense, hay una profecía de un santo que le llaman Malaquías, que él dio la profecía exacta de 112 papas. Ujú, Y en la profecía esa hablaba que este era el último papa, antes de que viniera el juicio de Dios. ujú, O sea, después de este papa ya vendría del juicio. el juicio de Dios. Y curiosamente, Lick, no sé si te has fijado, a mí me da risa de notar cómo es que nosotros que conocemos la palabra y la gente otra gente de otros lugares que realmente no se alinea tanto a la palabra, pero todo se alinea, o sea, como los musulmanes tratando de ya, van a tener una reunión en julio, todos los pueblos que son musulmanes para dividir la nación de Israel. Se llama, acaban de anunciar que quieren hacer un pacto de 5 a 7 años Ujú, y traer paz al área de Israel, pero dividir Israel en dos naciones. ujú, Lo profético es esto, que Dios dice que iban a querer dividir Jerusalén ujú. y Dios tiene un afecto especial por ese lugar. Y entonces cuando se haga ese pacto de 7 años que habla del anticristo, y más adelante en Apocalipsis vamos a ahondar en eso. Pero lo que les quiero decir, hablando de las cosas que Jesús decía, cuando vean esto venir, hoy estos días ustedes pueden ver en las noticias, ya está habiendo un conflicto grande entre la India y Pakistán. Está apenas empezando. Guerras y rumores de guerras. Están por hacer ese pacto de 7 años, juntarse todos los pueblos musulmanes, profético, traer paz y después la destrucción repentina. Netanyahu y Trump se están hablando constantemente porque están planeando cómo bombardear, cómo no permitir a Irán que tenga bombas nucleares. Y eso es Jeremías 49, el juicio de Dios sobre Elam. Ujú. Siria, la parte norte de Siria ya se la está tomando Turquía y Estados Unidos ya se está saliendo de Siria. Israel está al sur de Siria y la palabra habla en Isaías 17 que Damasco va a ser una ciudad que queda en ruinas y nunca más va a ser ciudad. Esa es la razón por la cual, la base de lo cual nosotros queremos hablarle de, hey, para ser salvo, todos somos criaturas de Dios de acuerdo a la Biblia, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios, y eso está en Juan, Javier lo ha mencionado varias veces, Juan 1, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, léanselo, y ahí habla de que a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a entrar ahí y luego pues continuamos, pero eso, las noticias se están poniendo cada día, hermanos, antes veíamos una noticia aquí y duraba años en haber otra noticia. Ahora hubo hoy precisamente o ayer, si no me equivoco, bueno, es que las fechas de este lado del océano están diferentes que las de allá, los horarios, pero acaba de haber un temblor de 6.2 en Turquía otra vez.
en el que hubo el año pasado, uno de 7.7 que tiró bastante y murieron muchísima gente, miles y miles murieron. Ahora está abriendo, hubo uno de 6.2. La tierra reaccionando al pecado del hombre, también eso es profético, eso dice la Biblia, pero continuamos y nada más esténse pendientes que eso investiguen, hermanos. Dale, Lick. Entonces la necesidad de nosotros, pues, como creyentes y como aceptamos el sacrificio de Jesús, o sea, le recibimos, por eso dice la palabra, que nos dio potestad de ser sus hijos, pero se necesita no nada más que te digan en la iglesia o donde tú quieras, el que nos vaya a escuchar, que te digan una escritura ok, vamos a leer el Evangelio de Lucas, pero no sabes qué capítulo. Entonces el trabajo de los que nos catalogan a nosotros los protestantes es que nosotros les tratamos de enseñar la palabra y que nosotros ponérselas como se las ponemos ahorita y que corroboren que se necesita algo, no es nomás nacer y morir y que no hay un chiste, o sea, yo no le encuentro un chiste, entonces hay algo más y por eso estamos aquí pendientes en la palabra. ¿Lees así quieres, licenciado? Esa es la de la que estamos hablando, que Sí, dice lees. Juan 1:12, dice, más a todos los que le recibieron. Dice la palabra en Apocalipsis, fíjense que todo en la Biblia conecta. Javier ya les leyó cuántas, 5 o 6 escrituras de que habla de el Hijo del Hombre y las Y las nubes. nubes ya. O sea, toda la Biblia tiene temas, es temática. Y aquí, fíjese, dice a todo lo que le recibieron. En Apocalipsis la palabra dice que Jesús, yo estoy a la puerta. O sea, ¿la puerta de qué? No viene a cada puerta de cada casa, pero está a la puerta de tu corazón constantemente Jesús tocando. Y dice, y al que le abriere, o sea, al que le recibe, yo entraré, o sea, Jesús entra de acuerdo a la Biblia a través del Espíritu de Dios, viene y mora en nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, dice, y yo viviré con ustedes por siempre, o sea, es lo que dice ahí. Cuando él no está constantemente tocando la puerta a través de prédicas como la de hoy, o escuchas en el radio, en algún lugar escucha la palabra de Dios, y nos da potestad, dice, y Dios les dio potestad de ser hechos hijos Hijos de de Dios. Dios, a los que creen en su nombre son. Entonces, otra vez, om- para continuar por ahí, licenciado, Sí, vamos a ser muy repetitivos porque se necesita creer, se sí. necesita el conocimiento de la escritura. No traje ahorita la de papel, pero se necesita el conocimiento de la palabra. Vamos rápido, Juan 17, el que siempre estamos mencionando, diecisiete para que se tres les grabe, para que se les grabe y sepan de lo que les estamos hablando. O sea, la salvación, ¿qué es salvación? ¿Salvarte de qué? De la muerte eterna, el sufrimiento eterno. Entonces, se necesita que dice lo que dijo Jesús. Juan 17:1 dijo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, los que le recibieron, Sí, ¿verdad? Dice, como le has dado potestad el 2 sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuáles los que le diste? A los que le recibieron, porque dice la palabra que el que leyó ahorita Julio, dice, a los suyos vino, mas no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, ¿verdad? A los que me diste, dice ahí. sí, Y, o sea, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, se necesita conocer qué es Jesús, que tiene que ser quién te da la salvación, por qué te da la salvación. Como leíamos el domingo pasado, sí, el domingo, que había una acta de decretos. ¿Por qué? Porque había unos estatutos de Dios. Hay unos estatutos de Dios que el diablo sabe de antemano que, ok, estos cuates no tienen a Jesús, entonces por eso más cuando parece que cuando te conviertes al cristianismo, vienen más los ataques, como que dices tú, mejor me hubiera quedado, mejor no me hubiera convertido, ¿verdad? Como que viene el ataque más. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que hay una acta de decretos y que sí, Jesús dice, lo expuso públicamente y le sí, dijo, los clavó en la cruz, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer que hay una vida eterna. ¿Cómo? sí. Por eso estamos aquí nosotros leyéndole la escritura, que la escritura, como dice el licenciado, se hable por sí sola, ¿verdad? Porque, ¿cuál vida eterna? Y yo quería decir, miren, es tan sencillo a veces para aquellos de ustedes que viven en los Estados Unidos, no sé cómo se manejan las leyes de México, pero aquí en Estados Unidos, si tú vas a la corte sin abogado, como que te toca el castigo más grande, dale. Sí. Y si tú llegas a un abogado, ¿sabes qué? Curiosamente tú vas a la corte y lo único que tienes que decir cuando preguntan tu nombre, Julio López, aquí estoy, señor juez, y de ahí te callas y el abogado pelea por ti. Y Y, a veces te saca
en las leyes naturales te saca completamente de los delitos y tú ni peleaste ni chistaste, pero si vas solo, tus propias palabras te enredan y terminan a veces hasta metiendo el bote. Necesitas saber para Sí, representarte. Por ejemplo. sí, No, y es cierto, porque cuando yo fui a la corte con lo del perro, sí, cuando fui solo sin abogado, hasta el último. Cuando ya agarré el abogado para que me defendiera, sí. más tardé en entrar a la Que, corte y saliendo, o sea, y libre completamente de todas las causas, sí, de todas las causas iba a tener un año de probatoria y estudio, de de ir a firmar, y este dijo, nada. nada, O sea, cero. ese fue o sea, yo ahí pagué un precio Sí, para que él me defendiera. Entonces Jesús pagó el precio él mismo sí, para defenderte, para cuando la riegues, para sí. cuando te equivoques, para cuando falles, porque pecado es una palabra grande, pero el pecado, como dice Julio, es errarle al blanco, es Errarle, sí, fallarle al objetivo. sí. Ese es el pecado. Entonces, otra vez, el mismo Juan, licenciado, primera de Juan. Primero de Juan, ok. ¿Cuál era? 5:17, creo, licenciado. ¿No? Eh, Primera de Juan 5:17. Estamos hablando de la vida eterna, ¿ok? Eh, A ver. Sí, es esa. Sí, 5:13, vamos, licenciado, por ahí. 5:13. Rapidito, ¿ok? Entonces, acuérdense que estamos hablando que esa es la vida eterna, que te conozcan. Se necesita un conocimiento. Y aquí viene, ¿ok? El conocimiento le puse ahí de la vida eterna, ¿ok? Lo que Sí, habló Jesús. Es el mismo escritor de Juan, lo que leímos ahorita, es el sí, mismo, es el ¿verdad? mismo, el Dice, apóstol. el apóstol dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del El Hijo de de Dios, o Dios. sea, a los que ya creímos, nosotros estamos creyendo. Necesitas creer, no nomás necesitas saber que hay un Hijo de Dios, Sí, y nomás no necesitas saber, porque todo el mundo conoce a Jesús. sí, En todas las iglesias de los amigos católicos conocen a Jesús, allá lo tienen, pero nada más saben. ¿Sabes por qué por qué lo tienen ahí como un simulacro de que está colgado? Porque sí, él fue colgado por alguna razón. sí, No nomás es, ok, sí, gracias Jesús y Padre nuestro que estás en el cielo y una bolita y otra bolita y otra bolita y a sí. la cruz. No, este es el conocimiento, dice que vosotros creíste en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, necesitas de verdad conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que tengas una confianza de que a dónde vas a ir si Sí, mueres antes. que todo lo que él te ha dicho o prometido es verdad. Tienes que tener confianza en su persona y en su palabra para entonces saber que las cosas que no podemos ver y que no se han cumplido aún se van a cumplir. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en él, el 14, que si pedimos alguna cosa conforme a Su su voluntad. voluntad. O sea, él nos oye, o sea, hay que pedir no nomás porque qué es lo que yo creo, Sí, qué es lo que yo quiero. Por eso mucha gente pide, no sabe que si es la voluntad de Dios, porque ahí dice conforme a su voluntad, pero hay una confianza, o sea, sí, tú te alineas a los rudimientos de tu padre. O sí, sea, uno como tú que tienes hijos, tus hijos se acoplan a ti, o sea, tú les instruyes, o sea, ellos viven conforme a tu pie, como conforme a tú crees que los puedes criar en esta sí. vida, ¿verdad? ¿Puedo decir algo, Aile? Miren, nada más para hacer a mí, yo no sé por qué Dios me ha dado eso de que se me vienen imágenes a la mente cuando escucho palabras, pero déjenme, les digo algo sencillo, ahí lo que decía Javier de alinear, o sea, tenemos que alinearnos, ¿cómo dijiste, Ale? Alinearnos al... A sus rudimentos, a su voluntad. Ok, ¿por qué, Irene? Una vez me acuerdo haber visto una película de los Almada, ¿te acuerdas de los Almada, Ale? Es que nunca se le cae la Es nada. don que se le acababa la bala, pa, 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 pa. El Y lo- revólver de 6. el de 6 balas era como una metralleta. Pero en esa película de los Almada nunca se me olvidó de chiquillo ver que había otro, el que era contrario, que era de la mafia, se hincó a orar, hermanos. ¿Y saben lo que dijo? Dijo esto, le dijo, Dios mío, ayúdame a hacer mi trabajo bien y balancear las fuerzas del mal que me has dado. ¿Y qué onda, no? O sea, está orando que Dios le ayude a ser malo para pelear contra los Almada. Eso está completamente alejado de lo que es la voluntad De de la Dios. voluntad de Dios. Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado que nuestras oraciones estén, no es lo que nos sale del corazón, porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es malo. Hay que tener cuidado y alinear nuestro pensamiento, nuestro corazón a la voluntad de Dios para poder orar. ¿Qué pides? ¿Cuál es la voluntad de Dios, licenciado? ¿Cuál es la voluntad? Así Sí, como, así es lo que tú decías. Conoces a Dios, hermano, conocemos a Dios lo suficiente para saber
que nuestras peticiones están y, alineadas y con la sabemos que voluntad. somos hijos. O sea, hay mucho creyente en serio, otra vez, ¿verdad? Esas son Sí, mis frases medias sí, locas. ¿Saben o se hacen? sí, ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en la escritura, no sé, sí. no me acuerdo bien ahorita, pero dice, la voluntad de Dios es buena, Buena, agradable. agradable y perfecta. ¿Tú no quieres lo mejor para tu hijo? Sí, O sea, si tú tuvieras el suficiente dinero, ¿tú no le darías lo mejor a tu hijo? sí. Dice el Señor, si ustedes siendo padres carnales, terrenales, si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra, o si te pide un pescado y no le das una culebra, no le vas a dar una culebra, le vas a dar un pan y le vas a dar un Y lo pez. vas a ayudar. Mucho menos nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Entonces, algo está pasando aquí. Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios, necesitamos alinearnos a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Si Sí, ya los cumplió Jesús. Ama al Señor sobre todas las las cosas cosas. y Ya, a tu prójimo como a ti mismo. ya sé cuál es la voluntad de Dios, Lee. La voluntad de Dios es, Dios aprieta, pero no ahora. Es lo que mucha gente cree, O la voluntad de Dios es, ayúdate que yo te ayudaré, Lee. ¿verdad? O Es sea, que parece chiste, pero nos inventamos frases. ¿De dónde vienen esas frases? No son bíblicas. Dios aprieta, pero no ahorca, no es de la Biblia. y vamos a hablar porque no vamos a criticar ni vamos a dar nombres, pero yo he escuchado muchas prédicas de Job que dicen que Dios le permitió, Dios por algo. Eso no es cierto, no está en la Biblia. Sí, Por eso agarran frases que Dios aprieta pero no ahorca. No, porque Job en su angustia, en su desesperación, en su tribulación, en su en su ignorancia, ignorancia, dice Dios que no lo conocía. que no lo sabía dice, de oídas te había oído, Oído. porque estaba presionado, porque había cometido un error, que había Sí, hecho sacrificios de en vano, no sí, sabía. Entonces dice, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. No, si usted lee vamos a hablar de Job después, que sí, nos dé tiempo, ¿verdad? sí, Por alguna causa. sí, No sí, es que, ok, a ver, Job, vamos a apretarte para enseñarle al mundo. No, sí, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que si lo tienes como padre, no te va a, decías tú hace tiempo una enseñanza, para que le enseñes a tu hijo que la estufa quema, no le vas a traer la mano a a quemar que se los quema. dedos, Dios es, o sea, si uno, como otra vez lo hace siendo rato, malo. si siendo malo, no hacemos eso con nuestros hijos para darle una lección que la estufa quema, están equivocados cuando se les predica. Sí, déjenme, discúlpenme que se les predica de Job, porque Job dijo, sí, sí dice la palabra, Jehová quitó y Jehová Dios quitó y Jehová Dios dio. Si lees con atención, les vamos a dar una clase y hay que ponerle atención, porque Sí, no es así. O sea, sí, es un mensaje, para mí es erróneo, porque, y yo lo defiendo con la palabra. O sí, sea, va a haber gente que va a decir, no, no, con sí, la palabra vamos a defenderlo, ¿verdad? sí. Te doy para continuar. Quería decir algo y se me fue el rollo. Síguele ahí, que Bueno, ahorita. entonces, deja acabo con eso porque tiene que ver y ya te brinco porque tengo demasiadas, ¿ok? Sí. Y dice El 14, estábamos en el en el 14. 14, ya vamos al No la 15. terminaste, la del 14. Dice, y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que las peticiones que le hayamos hecho, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea, pecado de muerte y pecado no de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero necesita saber, porque si no, Sí, hay una ley. El diablo tiene un acta de decretos. Ahora, mira, él se la sabe. sí, Te los aseguro que el diablo se la sabe. sí, Ok, le vamos a ver. Pero espérame. sí. Este tiene la sangre de Cristo, como allá cuando pasó el ángel de la muerte, ¿cómo se llama? En Éxodos 12, cuando estaban de esclavos en Egipto, el Se me pueblo de olvida el Dios, pueblo, se me olvida el lugar. en Entonces, Gosén, estaban en Gosén. Gosén. Entonces, viene el diablo y dice, ok, traigo un alta de decreto, pero si tú tienes la seguridad y sabes que Cristo pagó por eso y te vamos a ir para allá, entonces él se detiene y Sí, ve la sangre de Cristo cubierta. Eso es lo que significaba en el antiguo pacto que traían para cubrir, pero sí, esta te perdona de pecados.
Él sí, sabe que ya no puede, pero necesitas tener la seguridad como está hablando aquí, sí, para que te libre de las atacanzas del diablo y para que esa acta de decretos se las presentas con Cristo. Y mira, sí, ahorita vamos a ir por allá, no me voy a adelantar, que dice en Romanos 8:1, me adelanto un poquito, dice, esto es algo bien importante, licenciado, porque esta acta de decretos no tiene por qué pensar, porque aquí está, mira, eres hijo de Dios, el maligno no te puede tocar, porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. sí. El que te condena es el diablo con lata, pero necesitas tener a Jesús en tu corazón. Es una importancia tener a Jesús en tu corazón y saber y aceptarlo como lo que leímos ahorita para Sí. que seamos hijos de Dios. Y esa, nada más adicionando a lo que dice Javier, es eso, él ha hecho mucha énfasis en que conozcas a Dios y en la voluntad de Dios. O sea, porque si nosotros no conocemos a Dios y no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a conocer el camino a la salvación, el camino que nos libra de pecado, la razón de la resurrección? Porque entonces van a venir multitudes de religiones y multitudes de maneras de creer y entonces la gente va a decir, bueno, pues tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No, hay una verdad absoluta y nosotros conociendo a Dios conocemos la voluntad. ¿Cómo es que obtenemos salvación? Tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que en Javier no va a ir ahí, pero el 8 el capítulo es 10 o 8 de Romanos? 10, ¿verdad? ¿De que ninguna condenación? No, el de que cree en tu boca, Romanos 10. Romanos 10. O sea, la manera de nosotros creer para que entonces podamos recibir de salvación. Pero ¿cómo lo hacemos? Conociendo a Jesús, la bondad de Jesús y conociendo la voluntad de Dios para entender que Él nos libra de pecado. Síguele, ahí. Sí, dice, rapidito, dice, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que dijo en Juan 17:1, esta es Esta es la la vida vida eterna, eterna. esta es la vida eterna, el que te libra del maligno, porque dice en el 19 que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, Entonces hay una protección con la cruz. O sea, sí, él derramó la sangre y la depositó. Ahora dice la palabra que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo que está en ti. sí. Entonces, de ahí se topa. El mundo está bajo el maligno, pero si eres hijo de Dios a través de Jesucristo, Él dice ahí que Él te dio el entendimiento y que sabemos que estamos bajo el verdadero en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y esta es la vida eterna. Y nada más uniéndolo un poquito con lo para que vean ustedes que no es que estamos hablando, es que todo en la Biblia conecta. Yo escucho la palabra de Javier y me vienen muchas escrituras. Por ejemplo, Adán. Satanás usurpó la autoridad de Adán. Por eso es que dice ahí que toda la gente está bajo el maligno, porque Adán le entregó la autoridad. Pero la palabra de Dios dice que cuando Jesús vino y murió en la cruz por ti y por mí y descendió a lo más profundo, le quitó las llaves de la muerte, las cuales la autoridad que tenía Satanás para que todos viviéramos en temor de la muerte toda la vida. O sea, la muerte, la gente tiene la muerte un temor a la separación, pero entre más te eres convencido en tu espíritu de que Dios nos creó inmortales y decides creer en Jesús, conocerlo, aceptar la vida eterna, confesar tu pecado, entonces Él te pasa de muerte a vida, te pasa de estar bajo la autoridad de Satanás, lo que decía Javier, para estar ahora debajo del reino de Dios y lo que dice Salmo 91, estar bajo la protección de Dios, la misma protección que tenía Job, porque él buscaba de Dios. Él lo tenía en lo natural, nosotros lo tenemos ahora en lo espiritual. Una protección de que, fíjense que el diablo le quitó la salud y le quitó las riquezas y le quitó la familia. Y a veces eso no debería de pasar, pero por nuestro que todavía somos medios cabezones, a veces pasa. Pero la vida no se la puede quitar porque la palabra de Dios dice que aquellos que hemos creído, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Él nunca nos va a quitar la eternidad, no la vamos a perder, porque así como nosotros no ganamos la eternidad, Él la ganó para nosotros mientras nosotros creamos en Él. Él no va a perder la eternidad por nosotros. ¿Sí? Síguele, Ligaí. Rápido para acabar, hay muchas, porque estamos en tiempos finales y Jesús lo profetizó. Y rápido voy a ir porque voy a cambiar un poco, me vino a la mente una escritura. Dice segunda de Juan 1:7.
porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad, o sea, la religión de los musulmanes, ellos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Entonces, Y que no aquí lo mataron en la cruz, y que no dijo. lo mataron en la cruz. Y muchos dicen que se atreven a decir que Pablo es mentiroso. O sea, yo ya no voy a entrar ahí, pero me han querido envolver y me dicen, voy a traerte al imán que está mejor preparado. Y Eh. leo así, entonces, pero ahí la dejamos porque dice, este es el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿En cuál estás ahí? Ya es segunda de Juan 1. Ponle el 9 por ahí. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, por eso necesitamos conocer quién es Dios, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino porque Jesús lo mandó. A eso vino también. Antes de Cristo, todos, tengo otra escritura ahí, pero no la voy a tocar hoy. Dice que el que vio a Jesús y que moraba sobre él el Espíritu Santo. Juan. Ajá, no, pero hay un anciano que dijo que ahora sí ya puedo morirme, que mis ojos han visto al Redentor. Sí, en el templo. ¿Bartimeo? No sé. Lucas 3, Lucas 2:30, déjame ver rapidito, rapidito, rapidito. Simeón. Simeón, ¿verdad? Sí, El, Simeón. el Lucas 2, ¿qué? 30, ¿no? Es Lucas 2:21 Ajá, al 40. ajá. Dice que el 25, licenciado. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, no estaba permanentemente en la tierra. Sí, Ahora ya sabemos que ahora Jesús dijo, voy a enviar al Consolador, al sí. Espíritu Santo, que esté con ustedes, que los convenza, que los guíe, pídele, háblale. Ahora ya está aquí, entonces necesitamos conocer que hay un Espíritu Santo, y dice la palabra que ese Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces ya tienes vida. Dice la palabra en una escritura que somos templo del Espíritu Sí. Santo. Ah, ok. Traes ahí, tiene escritura, si no tengo brinco a la otra, dale Ujú, ahorita. ujú. Bueno, entonces, vámonos rapidito para Ah, cargar que el acta de decretos. Dijo ujú. aquel. Mm, 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 mm. El Espíritu Santo sobre ti. Romanos 3:20. Romanos 3:20. 3:20. 19, licenciado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, otra vez, pero sabemos que todo lo que la ley dice, más de 600 estatutos, lo dice a los que están bajo la ley, los que no tienen a Cristo en su corazón. Hay que decirles que tristemente necesitas tenerlo en tu corazón. Sí, Si no, no le oras a nadie. sí, Porque si no necesitas un sumo sacerdote que traiga los sacrificios y sí. que venga cada año a cubrirlos por ti. Temporal, es una Tempo- cobertura temporal que no sé, no te quita que. Miren, le puedo decir Sí, algo ahí. sí, sí, no, sí. Miren, es que por eso es importante, le decía, Pablo le decía a Timoteo que supiera cómo dividir la palabra de Dios, porque hay dispensaciones, inclusive si tú lo ves en tu Biblia, hay lo que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos son dos espacios de historia diferentes. Y el Antiguo Testamento para los judíos, que todavía el día de hoy los judíos esperan y va a pasar, van a construir el templo y ¿qué van a hacer? Sacrificios de animales pensando que esos sacrificios les cubren el pecado todavía. Lo que van a hacer ahorita en Israel, licenciado. Los sacrificios de matar la vaca roja, de sacrificarla.
para que les cubra supuestamente su pecado, pero ese, fíjense que perdón, y se los dejo de tarea. En los judíos celebran, empezando en septiembre, lo que se llama la fiesta de las trompetas, la fiesta de las casas y la del atonement. ¿Cómo es esa ley? La del atonement, tú me decías, expiación. Expiación. Ellos creen hay 10 días, 10 days of all, le llaman. Hay 10 días entre una fiesta y la otra. ¿Saben qué creen ellos? Que en esos 10 días Dios abre los libros. Abre tres libros, el libro de la vida, el libro de los malos y el libro de los buenos. Y basado en eso, Dios hace un juicio y te pone en uno de los libros para todo de ahí, porque ahí empieza el año para ellos, de ahí en adelante hasta el próximo año, Dios decidió si te va a ir bien o si te va a ir mal. Entonces tú puedes decir, pero esos son para los que están debajo de la ley. Para nosotros, permanentemente nuestro libro, si crees en Jesús, es el libro de la vida y todos los demás libros, porque la Biblia sí dice que Dios escribe toda palabra que hablas y todas cosas están escritas en libros, que hay ángeles que están escribiendo cosas que están pasando, pero a nosotros dice la Biblia que ya borró todo lo que Javier decía, el acta de decreto que estaba contraria con la sangre de Cristo ya la borró y ya no tenemos un libro cada año lo que califica para la gente que quiera quedar debajo de la ley, hermano, amigo. Por eso es la insistencia. Si tú quedas debajo de la ley en lugar debajo de la gracia, vas a ser medido con una vara diferente, no porque Dios quiere, porque Él te está dando la opción de Jesucristo. Tú vas a ser medido con la vara de la ley porque tú quieres que Dios te mida con la vara de la ley. Pero si no reconoces tu pecado y aceptas a Jesús, y si lo haces, pues Él te va a medir con la vara de la gracia y entonces todo va a ser borrado Los, completamente. los, uno de los tantos, 600 tantos estatutos que los musulmanes no comen carne. Eso es uno de de los 600 tantos estatutos, no comen carne, bajo la ley. O sea, ¿qué dice la palabra? Los judíos, ¿no? No, y los musulmanes ¿También? también Ah, no ok. comen carne. A mí no comen carne de puerco, Ok, carne de puerco. porque dice que no comerás levíticos, ¿verdad? Habla Sí, de todos esos estatutos. No sí, comerás carne de puerco. sí. No comerás tal manera. Bueno, entonces lo que dice el licenciado, mucha gente tristemente está bajo ley, los que están bajo sin Cristo, y hay muchas falsas doctrinas, pero bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a acabar. Vea, dice, y continúa diciendo, todo el mundo bajo el juicio de Dios, 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser justificado, nadie. Y ahorita vamos para allá. Dice 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, nadie puede por la ley, porque por ley sola Dios le dio unos mandamientos a los sacerdotes que cada año tenían que entrar el sumo sacerdote y se tenía que mantener puro, porque si entraba impuro Sí, moría ahí. sí, Esa era una de las razones que del licenciado se le ponían un lazo y le ponían campanas porque tenía que andar como marchando sí, y moviéndose. moviéndose, y si lo tocaba el espíritu lo jalaban, y si moría, yo no sé, no dice la palabra si murió alguno, ¿no? No, no dice. Pero era para jalarlo y decir, ok, Si dejaba de hacer ruido, sabían que ya algo había pasado y ya por pasó. eso los jalaban Los porque jalaban. nadie podía entrar al lugar santísimo. ¿Tienes algo más? ¿No Sí, brincamos a puedo otra? decir algo Sí, sí. ahí. Y miren, otra vez, uniendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los sacrificios anteriormente en el Antiguo Testamento se hacían para cubrir temporalmente el pecado. Ok, de año a año se hacía el sacrificio de expiación, lo que acabamos de decir, que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios, presentaba un sacrificio primeramente por él y después por todo el pueblo. Ok, pero ellos todavía en ese tiempo de la ley, la fe porque Abraham era el padre de la fe, porque él no creyó en que los sacrificios solo cubrían el pecado, él creía que algún día Dios iba a manifestar su salvación. ¿Saben la palabra en hebreo salvación es Yeshua? Y ese es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa salvación. Los judíos, ya lo hemos hablado, los judíos cada que oran dicen Adonai, Yeshua Adonai, o sea, Adonai quiere decir Señor y Yeshua salvación, sálvanos. Ellos constantemente, sin creer, están clamando al nombre de Jesús. Ahora, continúo. Por causa de que el sacrificio temporal de los animales no traía la salvación eterna, ellos morían y no iban al lugar de condenación, ellos iban a un lugar especial que la palabra de Dios menciona como el seno de Abraham.
O sea, lo que les quiero decir es que aún ellos, y aunque en fe cumplían la ley de Dios, que aunque trataban de cumplir la ley de Dios, pero en fe creían en la salvación de Dios, hasta que vino Jesucristo, se manifestó la salvación de Dios y Jesús fue por ellos. Y Jesús dijo, se presentó ante ellos y les dijo a los que todavía, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. La gente cuando se muere físicamente no se muere completamente, su espíritu todavía está vivo en algún lugar, ¿ok? Esperando el juicio, o la palabra dice ausentes de cuerpo, presentes con el Señor. Pero ellos estaban esperando en un lugar que el preso le dijo, cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, era ese el lugar, no es el cielo, el paraíso y el cielo eran dos lugares diferentes. Entonces él fue y Jesús fue ahí a presentar, a decirle a Abraham, a decirle a David, yo soy la salvación en carne. Y entonces ya que salvó, se llevó cautivo a la cautividad, le quitó las llaves al Desde, diablo. imagínense, desde Abraham, Desde Adán, desde Adán, desde Adán, los que corrieron por justicia, hasta Jesús, hasta la cruz, hasta el último, antes de la cruz fue el prisionero, hasta el ladrón. el ladrón, fue el último, Imagínense. antes de la muerte de Jesús. Ya después de la muerte, pues nosotros ya no tenemos que ir a esperar ese lugar, ya vamos directamente a nuestro espíritu, la presencia de Dios y se manifiesta lo demás. Pero sí. Acérquense, Hebreos 8, licenciado, acérquense a Dios. O sea, esa, la diferencia de la No. justicia de Dios, o sea, por eso es que me vino todo esto. Sí, La justicia de Dios no es por sacrificios de animales. no. Eso era el perdón temporal de pecados para escribirte en el libro bueno y que te fuera bien por un próximo año. Pero la justicia de Dios, que no se borra, que no se quita, que tu nombre está, es por fe en Jesucristo. Hebreos 8 me dijiste. Tuvieron que pasar 4000 años para que llegara la justicia de Dios. Ahora nosotros ya no vamos a pasar miles de años. El sol de justicia, dice la Biblia que Sí. Jesús es el sol de justicia. Entonces, lo que decía el licenciado ahorita, acá está, o sea, es lo que me gusta, es lo que nos gusta, que la Biblia, lo que estaba hablando el licenciado ahorita, acá está, mire. Ahora bien, el punto principal, otra vez, estos somos nosotros, El uno, el uno sí, sí, estos son los apóstoles, este se conoce que fue unos discípulos de Pablo, porque no sí, se sabe si fue Pablo o fueron sus discípulos, porque sí, habla como Pablo, ¿verdad? Pero es lo que nos encanta, miren, ahora viene el punto principal que les venimos diciendo, sí. o sea, nosotros venimos siendo la bocina, somos repetitivos, diciendo lo que está en la palabra, no les traemos otra cosa más. Dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, no hay más, Sí. ya no hay más sacerdotes, aguas, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esa fue una representación, lo que se decía en el Antiguo Testamento, y tenían que confesar ante el sumo sacerdote para que llevara su palomino o su chivo, lo que ellos trajeran, Sí. y traerlos delante del Padre. Lo que están haciendo los sacerdotes ya no es válido. Por eso dice que vino de una vez y para siempre. Ya no tiene validez, ahora es el nuevo, ya no hay, es gracia, ahorita vamos a ir para allá. ¿Puedo decir algo, Lee? Sí. Y fíjense que desafortunadamente en la mente judía todavía ellos van a crear un templo y lo van a dividir todavía en el lugar santísimo y lo van a separar del lugar santo. Y van a volver a los tiempos donde solo una persona puede entrar. Ya lo tienen. El Gadol se llama el Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote. Pero saben una cosa, hermanos, lo que acaba de decir Javier. Él es el ministro, él es el sumo sacerdote que hizo un camino a los cielos donde ya no se cierra, porque la Biblia dice más adelante en Hebreos también habla, creo en el 9, Dios le dio a Moisés un modelo de tabernáculo igual al que está en el cielo. Entonces en el cielo está el trono de Dios, el lugar santísimo donde está la presencia de Dios, pero ya no hay separación, hermanos, para los que hemos creído en Cristo. Los tabernáculos que tiene el licenciado, el arca del pacto, dos querubines. Dos querubines. Cuando Jesús muere y cuando abren la piedra, cuando remueven la piedra y entran y ven a dos ángeles. Dos ángeles. Eso quiere decirle que Jesús es el trono de misericordia. O sea, que más claro que Jesús es la misericordia de Dios. Dios es grande en misericordia. Sí. Desde el principio oraban, Daniel, Nehemías oraban, grande en misericordia.
Esa es la Sí, misericordia. No, sí, nadie podía darnos salvación. Ahorita vamos a sí, ir para allá para que entiendan. O sea, no somos cualquier loco. O sea, esa es pura palabra de Dios, no es palabra de nosotros. sí. ¿Puedo decir Sí, algo ahí, Lee? échale, licenciado. Miren, lo que dice Javier es que me llama mucho la atención. Por eso la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombras de lo porvenir. Dios les quería enseñar. ¿Cómo le enseñas a tu niño, hermano? Con bolitas y palitos y dibujitos, ¿eh? Imagínate. O sea, ahorita se me vino esto a la mente. Cuando Dios les hace construir el arca, la tapadera, el capuret, la parte de arriba era de una sola pieza de oro y los ángeles, los querubines eran así, estaban. Y dice que ahí bajaba del cielo la presencia de Dios en medio de los dos ángeles y de ahí hablaba con Moisés cuando Moisés se presentaba. Pero ese capuret, esa tapadera se llama el trono de misericordia. Es como que Dios bajaba de su trono verdadero y hacía ahí en ese, entre eso, o sea, de los querubines, me imagino cómo estarán esos querubines en el cielo, pero bajaba a un nivel terrenal para comunicarse con el nombre a dos. Y era para que cuando, era para que en el psyche, en la cabeza, lo que Javier acaba de mencionar, por eso se me vino eso, era que ellos tenían, todavía la vida les habían enseñado que así era el arca del pacto, la tapadera con ángeles y ahí estaba la presencia de Dios. Era para que cuando los discípulos vieran que estaban los dos ángeles y el que estaba allí era, wait a minute, este es La Dios. representé. O sea, para que les cayera el 20 de que toda la vida, 2000, 3000 años, 4000 años, nuestros padres nos han enseñado que Dios habla de ahí del medio de los querubines y que Dios extiende misericordia de ahí del medio de los querubines. Y de repente viene Jesús y separan dos ángeles, Ujú. ahí les va otra cosa. Y ya se No, lo doy a échale, Javier. échale. Pero pónganse a pensar, hermanos. Jesús le dice, bueno, él les dice más adelante, pero está profetizado Mm. en uno de los profetas menores, no me acuerdo, está profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén, Efrata, ¿ok? Y toda la vida lo repiten, los judíos son bien, Re- toda la vida, cada semana repiten y repiten y repiten lo que es el Torá y los profetas, y lo están leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. So, imagínense, vamos a ponerle una vez al año, el Mesías va a nacer en Belén Efrata, y Belén Efrata, y Belén Efrata, y Belén Efrata, y Belén Efrata. ¿Saben qué quiere decir Belén? ¿Sabes qué quiere decir Belén, Lee? Belén se es en hebreo es Beth Lehem. Beth es casa. Lehem, pan. Beth Lehem, la casa del pan. Los mexicanos diríamos la panadería. Y todo el año están diciendo ellos, póngale, es que era lo mismo de la imagen de los dos ángeles. Están diciendo cada año, el Mesías va a nacer en la casa de pan o en la panadería. El Mesías cada año va a nacer en Belén Efrata, en la casa en la panadería, en la casa de pan. Y de repente viene un tipo que les dice, yo soy el pan de vida. Era para que les cayera el 20. ¿De dónde sale el pan, Lee? ¿De la panadería o de la casa del pan? Era Dios, les daba como papilla, bien molidita, como papilla le dan a los niños, y ni aún así, porque el Espíritu de Dios no estaba sobre ellos, pudieron entender la revelación. Y gloria a Dios, te digo, hermano, que gloria a Dios, dice Pablo, gloríense no en que les vino ceguera a los judíos, gloríense en que por esa razón Dios extendió la a misericordia a los gentiles. nosotros. Dale, Lee, Está dale. bueno, sí, no, está bueno eso. Así que, cuatro, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura, lo que estás diciendo ahorita, y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, Oh, ahí mira, está ese. ahí está, así te digo, o sea, la Sí. palabra se defiende, o sea, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre promesas. Que quiere decir que, hermano, nada más te digo una o dos y dejo que Lili continúe. Anteriormente, mira, yo aquí ya estuviera pecando, porque a los judíos Dios les prohibía vestir de dos hilos diferentes. No podían vestir de algodón y no podían vestir de otro hilo que no fuera el mismo.
ahí ya estuviera en pecado. Pero este nuevo pacto no está basado en hacer o lo que tú haces. Este nuevo pacto está basado en lo que dijo Javier la semana pasada. Cristo dijo, consumado es. Yo vine a cumplir toda la ley. Ni una tilde ni una jota es, Pasarán. pasarán. Y lo que yo les enseñé en el capítulo 5 de Génesis, que no había ninguno digno de abrir el rollo y él sí lo pudo cumplir. O sea, por eso es un mejor pacto, hermano. No seas cabezón. Este pacto es mejor que quedarte sin Cristo, porque sin Cristo, ¿sabes qué va a pasarle? Sin Cristo vas a tener que esperar. Lo que tú decías, mira, todo se conecta. Sin Cristo vas a tener que, como cuando Javier fue a la corte sin abogado, se tuvo que esperar al último. La Biblia dice que él y yo, porque somos hijos de Dios, vamos a ir al tribunal de Cristo, pero ya no para condenación, sino para que Él nos dé recompensas y trabajos eternos. Pero tú si decides esperarte y no creer, no traer un abogado a la presencia de Dios, te va a tocar hasta el final, 1000 años después, cuando el trono blanco de Dios sea abierto y ahí vas a tener que pasar solito. Y vamos a hacer como en las cortes. Los fiscales están Sí, con el juez sí, para dictar. sí. Vamos a juzgar. Juzgar a los vivos y muertos, vamos a Eso. ser parte del juicio de Dios. Pero ahí lo feo, Lick, es que te vas a tener que presentar solito. Ahora ahí sí van a traer, si no tienes a Cristo, van a traer todos los libros. Todos los libros van a traer de todas las cosas que hiciste. Entonces, por eso Él es un mejor mediador de un mejor pacto. Arrímate a esta salvación, hermano, no seas cabezón. Arrímate a esta salvación, porque otra vez, sin este sumo sacerdote, sin este abogado, te va a tocar hasta el final. Y déjame decirte, yo he estado y he acompañado gente y he ido yo mucho a la corte y a la gente que se queda, el juez se los pone como campeón porque no saben cómo defenderse y terminan, la mayoría de gente termina afirmando que son culpables. El abogado defensor es el único que te saca de la culpa. Ponte eso, no seas cabezón, no quiero usar otras palabras, pero no seas cabezón. Es- bueno, entonces, y dice, porque si el sacerdote que hacía eso, dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿En cuál cierta, estamos? el 7, El 7, ok. ciertamente no se hubiera procurado lugar para El el segundo. segundo, porque reprendiéndolos dice, he ahí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Van a creer en Jesús ellos también, ok? ¿Van a creer? El pacto de Jesús, cuando empiece el Van a ser milenio, atribulados, pero tristemente, pero pero les va a venir, van a creer, ese nuevo pacto también les va a alcanzar a ellos. Pero ahorita otra vez, mira, hermano, ahorita Dios te está extendiendo la misericordia. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. tengan vida Y eterna. como si Dios rogara por nosotros a través de Javier y de mí, conoce a Jesús, conoce su voluntad, arrepiéntete, búscala. Ay, dale, Y dale, lo dale. que dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribí. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque aquí viene lo que hizo Jesús, porque seré propicio a sus injusticias. Somos injustos, éramos pecadores y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, porque nunca, 12, porque nunca seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando vienes a Jesús, El acta ahí de está el decreto. caso, el acta de decreto, ahí está el caso del ladrón. Ya no se acordó de sus, no le dijo, hey, tú eres un pecador, porque Sí. es colorado y estás pidiendo que me acuerde de ti, porque creíste, vas a estar hoy en el paraíso conmigo. Ya no se acordó por qué lo tenían. Sí sabía Jesús, pero no le restregó en su cara como el diablo te restrega. Tiene un acta sin Jesús, tiene un acta contra ti. Él le dijo, Jesús le dijo, hoy
por creer que yo sí creo en ti, dijo el ladrón. Lo confesó con su boca. Sí, Ya no se bautizó, pero lo confesó con su boca y le dijo Jesús, no le dijo, hey, ¿dónde están tus pecados? eh, Ahí dice la palabra, por eso se cumple la palabra. sí, Nunca más se acordó de sus pecados, nunca le dijo, hey, te tienen ahí, mereces morirte. sí, Murió junto con él, sí, pero fue salvo. Porque Jesús no iba a hablar su boca por hablarla. sí, A eso él vino, a que tú lo recibas. Por eso dice la palabra. sí, Vino de tal manera, amó al mundo para que el mundo sea salvo por él, para sí, que todo aquel que en él crea. Y el ladrón creyó. sí, ¿Dónde están los pecados? sí, Al abismo. sí. La sangre de Cristo tuvo el poder para cubrirle los pecados al ladrón. Rapidito, vámonos, licenciado, para que si no nos vamos a acabar ahí. Sí. Isaías 43:25. Todo estaba profetizado. 25 más atrás, siempre me dices una y No, empiezas como 10 más sí, atrás. esto, porque ya lo perdí hasta aquí. Isaías 43, ¿verdad? Te dije. 43, 25. Sí, 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Esto estaba profetizado antes de lo que acabamos de leer. Sí, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Fíjate lo que le está mandando decir Dios a Isaías. sí, Y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio. Juntamente habla para justificarte. Entra en juicio. Entra ¿cómo dices tú? Recapacita, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Cómo les decías? ujú, Recapaciten, o sea, es sí, Jesús. sí. Y ahí mismo en Isaías dice, en los capítulos al principio dice, venir a cuentas conmigo. Si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. O sea, lo único que Dios pide de ti, hermano, es ven, confiésale al que sí te puede salvar. Dios está así, Jesús está así. Es de lo que hablamos. Él Sí. está abogando. Pídele perdón. Y sabes qué otra escritura que dice que él, después de la cruz, ¿cuál es? O porque el ministerio de Jesús era venir y morir por ti y por mí. Pero ya cumplió esa parte, entonces ahora aquí está Jesús, está sentado a la diestra del Padre, haciéndose ahí como que, a ver, pues, no, fíjense, fíjense lo que dice, Él vive para interceder por ti. A ver, déjame buscar esa escritura. Sí, sí, sí. Mientras brinca en Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Pura palabra, ya vamos a ir acabando. ¿Cuál, Jeremías qué? Jeremías 31:34. 33. Sorry. Esto no era un hecho todavía con No Jeremías. era No profético. estaba Jesús y fíjese lo que dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Lo que leímos ahorita en Hebreos, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es lo que le estamos hablando nosotros, Sí, enseñándoles que conozcan. Ya después el trabajo va a ser del Espíritu, que vengan al conocimiento. Nuestro trabajo es sí, leerle, va a salir la letra, o si no brinco. sí, déjale esa, ¿Cuál es? la de Hebreos 7, empezando el 25. Dice, mire, dice aquí, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el trabajo ahora de Jesús está intercediendo al Padre. Padre, mira, yo morí por ellos, por ti, por fulanito de tal, y su trabajo ahora es interceder. Padre, extiéndeles misericordia, porque yo derramé mi sangre por ellos. Lo que dijo en la cruz, Padre, no saben lo que hacen, Pero, pero tienes que pero aceptarlo, lee el 26 y 27. dice. Porque léelo tú, Lick, porque Ah, esta es la porque versión. tal sumo sacerdote nos convenía, Sí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios eh, pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para para siempre, siempre. ofreciéndose
Asimismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Este fue el último El sacerdote. último, Por el ahí se último. los podemos leer en la Biblia católica. Se los El- podemos leer. sí. El último, el único, el unigénito Hijo de Dios, el que estaba preparado de antes de la fundación del mundo. Y lo que estaban ellos haciendo de matar animales cada ratito era para que cuando Él viniera y muriera, ellos dijeran, ah, este es lo que les acabamos de enseñar, la casa del pan, para que vieran a los ángeles y dijeran, este es. O es que todo, dice Juan 5:39, véanlo, déjale leo lo que dice Juan 5:39. Porque esto la religión a veces nos trae de que, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para obtener la salvación, pero ¿qué dice 5:39? Léelo ahí. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece, hablándole a los escribas y fariseos, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque encuentras en la Biblia que, vístete de tal manera, ora de tal manera. Empiezan a decir, ve a la iglesia tantas veces, haz esto tantas veces, ayuna tantas veces. Pero eso para ¿qué sigue diciendo Eli? Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús es la vida eterna. Lo que leí otra vez, Javier, es que todo, hermano, si se fijan, vamos así, parecemos, es un chiste, ok, no se molesten, pero decía un uruguayo en el fútbol, ustedes dan más vueltas que un perro antes de echarse, pero si notan, vamos dando vueltas y llegamos al mismo punto. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, al que le has enviado. Lo que Jesús está diciendo, las escrituras, ustedes piensan que hablan de animales muertos y de esto y del otro. No, todas las escrituras, donde quiera que les veas, si tienes el Espíritu de Dios, dan testimonio de Y mí. Jesús dice, y sigue diciendo, Sí. 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo que decías tú ahorita, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su prójimo, en su propio nombre, a ese recibiréis. Chale. Disculpen, pero les estamos hablando la verdad. Les hemos estado hablando de Jesús todo este tiempo. Y la gente a veces dice, eso es religión. En una semana se van a juntar 200, 300 hombres y van a votar por otro hombre. Por otro hombre. Y lo van a elevar. Este es el nuevo Santo Padre. Acabo de ver un video que dice, este era el Padre de todos, el que te mandé. El Padre de toda la humanidad. No es cierto. Fíjense, de un momento a otro, por un voto, como en la política. Porque también se pelean. Yo no sé si ustedes saben cómo trabaja eso del cónclave. Vean, es más, hasta hay una película del cónclave, venla. Eso es política. Hay cardenales que son más conservadores que otros y se hacen sus bolitas. Hey, ¿qué tal que si votamos por porque nos dé este? Todo eso es política. Ese es un líder político del Vaticano. Y ahí se están haciendo y votan y no llegaron al número y votan otra vez y votan otra vez y votan otra vez hasta que finalmente se ponen de acuerdo y en el momento que gana uno, ¿cómo está, hermanos? Hermanos católicos, familia católicos, pónganse a pensar, miren, Dios nos dio la cabeza para razonar, no se enojen conmigo, pero ¿cómo es que en un momento, por la decisión de hombres, se vuelve el Santo Padre? O sea, un minuto atrás era un cardenal cualquiera entre la bola, todos vestidos de rojo, todos iguales. Pero en el momento que llega el número de votos, es el Santo Padre. Se viste de blanco, tiene el anillo de Pedro, es el vicario de Cristo, o sea, está en representación por votos de hombre, no por elección de Dios. Si ustedes en la Iglesia Católica dicen que Pedro fue el primer, Pedro fue el primer, ¿cómo se llama? Papa. El primer papa. Ustedes en la Iglesia Católica dicen Pedro fue el primer papa. ¿Quién escogió a Pedro? Cristo. Y ustedes pueden decir, pues ya Cristo no está. ¿Quién escogió a Juan? Que no estuvo con los discípulos cuando Cristo estuvo vivo. Jesús se le apareció a Juan. A Pablo, perdón, sí, gracias. A Pablo, Jesús se le apareció a Pablo en el camino cuando ya no estaba vivo y Jesús lo escogió.
como reemplazo de Judas, el que había muerto, el que se había colgado. Es Cristo, la elección de los vicarios o de los representantes es Cristo, no hombres Y Pablo es el que tiene más libros en el Nuevo en el Testamento, Nuevo no Pedro. Testamento, pero lo escogió Cristo, hermanos, y aquí lo están escogiendo hombres, elevando a una persona de un momento a otro. Hermanos, disculpen, ya estamos en un nivel donde tenemos que hablarles así porque Y los vamos a subir a YouTube de estos videos porque está sí, bien aburrido. sí, sí, lo voy a bajar, lo voy a bajar, sí. Entonces, o sea, ya, o sea, lo que estaba diciendo Julio ahorita, miren, todo. Efesios O 2, sea, perdón, sí. ni acabé, me emocioné para explicarles, pero vea, o sea, lo dije basado en ese que leíste. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, una vez que ya lo hacen vicario de Cristo y le dan su anillo, por donde quiera que pase, ¡ay, Santo Padre! O sea, otro viene en el nombre de la iglesia creada por hombres y sí lo reciben. Y a Cristo que le estamos presentando, que es el único que puede salvarte de los pecados, no lo reciben. Ese que dicen en la Biblia no dice que es el primer papa Pedro. No, Y la gente le dan el anillo, dice el licenciado, y le besan la mano. eh, Hechos 10:26, licenciado. Hechos 10:26. Ya lo leímos antes, pero ya se lo dijimos antes, pero creo es 10:26, si no me equivoco. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, 25, ya sabes que estaba 25 para que entiendan. Ahí va, ok, lo que decía el licenciado, ok, le besan la mano y ya lo hacen vicario de Cristo y ya de un día por otro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Adoró. Mas Pedro, escuchen, mas Pedro, y se lo vamos, por ahí coméntenos si quieren que se lo leamos en la tradición católica, ahí la traigo. Sí. Mas Pedro le levantó diciéndole, levántate, no permitió que ni siquiera le adorara. Ni que se arrodillara enfrente de él. No permitió. Y si ese es el primer papa, entonces quiere decir que este papa no está haciendo lo que Pedro hizo. Levántate, pues yo mismo también soy Hombre. hombre. O sea, ¿qué crees que hubiera hecho Pedro, Lick, hablando fuera de esto aquí, para que si le diera que se había ido a besar la mano a Cornelio con una cachetada? Sí, sacó la espada ahí. Eh, No, eh, o sea, más claro quieren. La Biblia se habla sola, hermanos. Déjense las leo en esta para que vean que no somos Léeselas hombres ahí. en la traducción católica, ¿va? Ahí va. O sea, pónganle atención al primer papa, lo que dice la iglesia que es el primer papa, lo que el papa luego va a querer que le besen la mano y los pies y se hinquen ante él. Traducción católica dice, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciendo, levántate, que también yo soy un hombre. Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. O sea, se juntaron, o sea, que más claro no hay más. No hay más claro. No permitió ni adoración, ni permitió ni besos, ni permitió ofrendas a su persona, ni permitió nada porque todos somos iguales delante de Dios, aunque tengamos una posición diferente. Pedro no le perdonó los pecados a nadie. Sí, Hechos 3, cuando iban a entrar a la sinagoga, Pedro y Juan, estaba uno inválido de nacimiento o desde hace mucho tiempo. Hey, danos una moneda, dámonos una moneda, le pedían a Pedro y no le dijo, confiésate primero. no, Si ese fue el primer papa, le dijo, no tengo oro ni no plata. tengo oro ni plata, pero lo que te tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y fue sanado. Sí, Y por eso los apedrearon, por eso los arrestaron a ellos. sí. Entonces, ¿qué más pruebas quieres? ¿Qué más? Hay pruebas que la palabra de Dios. Pues dale, Lick, las Efesios, últimas que ibas a Efesios 2, leer, porque sí. ya pasamos una hora ahí Ya, para que se queden con hambre y vuelvan. ¿Cuál era? Efesios 2. Efesios. A ver, Rapidito lo voy a leer. sí, Y él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos ¿cuál? el 2:1. Ok. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con los que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois Sa- salvos. ¿Qué es gracia, licenciado? Gratis, gratuitamente. No te costó nada a ti, a él le costó todo, a nosotros no nos cuesta nada. Y a Favor inmerecido favor también. inmerecido. Y justamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Sí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois sí, salvos por medio de la fe. por la Creer fe, en Jesús, creer en Jesús. confesarlo, lo que venimos hablando en Jesucristo, que es tu Salvador, que Sí, es tu Señor y que es en tu corazón, atesorar en tu corazón. Sigue, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, es un regadón, es un regalo regalo, de perdón, Dios, qué regalo. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano Y para dice que el anduviésemos en 9 ellas. dice, no, te brincaste el 9. Oh, sí, No por obras el que del 9. no por obras para que Para nadie que se se gloríe. gloríe. No necesitas hacer ningún sacrificio. Es que yo soy bien bueno y hago Dice, todas estas. misericordia No, quiero, no pero. quiero sacrificios. Ajá, ¿qué dices que qué? No soy, que son muy buenos. Eh, La Madre Teresa no tiene, no, no está, eh, no se salva por lo que hizo. porque Jesús es el único camino. Dale. Puede venir un gran millonario y dar todo su dinero, pero Sí, si no tiene a Jesús como el ladrón, sí, no va a ser salvo. Esa fue la rebelión de Martín Lutero, que los ricos podían pagarle las liturgias a sus familiares. sí. Por eso se rebeló, Indulgencias. por las indulgencias, por eso se rebeló, por eso leemos la palabra, por eso los curas católicos leen la palabra en español, porque ese hombre se sacrificó, lo persiguieron para matarlo, porque Sí, se levantó contra el Papa, porque ellos, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. sí. Y déjenme ahí, me llama la Ah, ya me atención, enojé. nada más para clarificarles, hermanos. Porque ahora escuchas a los curas católicos decir, ustedes, los protestantes, ¿quién es la iglesia que Jesucristo fundó? Dicen ellos, ¿ah? Nosotros, nuestro primer papa es Pedro. Y ustedes, el que los fundó ustedes fue un cura, Martín Lutero. No, 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 no. Déjenme les digo una cosa. Los apóstoles, los hijos en la fe de los apóstoles, ciertamente fueron la primera iglesia. Y hasta eso podemos decir, para ponérselo en su corazón, vamos a poder decir, vamos a decir, ok, a lo mejor se le nombró a la iglesia, la primera iglesia se le nombró la iglesia católica. Pero la iglesia católica del día de hoy, hermano, no es la iglesia original. Aquella iglesia era una iglesia alineada a la doctrina de Jesucristo. Eso de que adoramos a la Virgen. Yo no veo a ninguno de los apóstoles hablando de la Virgen, o tú sí, De María. en ningún libro. A los padres de la iglesia originalmente no se les ve. Y Martín Lutero no es que él protestó de la fe católica que era la fe original. La fe católica se había corrompido donde habían permitido lo que se permite ahora, que sean los hombres lo que eligen, que le tapan, que eso pasa en todos lados, ok, pero nada más dése cuenta que cómo es que la iglesia es un propio país, eso Dios nunca habló nada de eso. Mm. El Vaticano es un propio país con sus propias leyes, con dinero a montones. De ahí, Martín Lutero salió por la corrupción diabólica que había entrado a la iglesia, que se mantiene hasta el día de hoy, que la iglesia se había alejado de la doctrina de que Él es el Señor. Y se habían puesto en una doctrina de hombres, sírveme a mí, dame a mí, quieres salvación, págame. Lo que decía Javier, indulgencias, que solo los ricos pueden, pueden pagar porque ellos tenían dinero y los pobres no podían alcanzar la gracia porque no había dinero. Esa es la corrupción de la iglesia que ahora tanto defienden los curas. No Él, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, Martín Lutero vio la corrupción y ahora, déjame te digo algo. y él dijo, él por eso escribió, por gracia, Sí, no por pagar. sí. Ahora, déjame te digo algo. Si esto te da paz. No estamos diciendo, Javier y yo, que únete a nuestra iglesia porque somos la verdadera. Pero Veira, eso es para nosotros. También nosotros corremos el riesgo de volvernos en una iglesia muerta
si empezamos a creer como empezó la Iglesia Católica, a empezar a generar. Haz esto, que él y yo pongamos, haz esto, si no vienes y haces esto, si no vienes y haces el otro, puros inventos, doctrinas de hombres que Dios dice que son demoníacas. Nosotros tenemos que alinearnos a la fe de Cristo y eso no es una iglesia. Yo creo firmemente, hermano, no importa el edificio, si hay una persona que está hasta ahorita, que creció en el catolicismo y decide hacer a Jesús como su Señor y Salvador, igual que Javier y yo, porque, bueno, y Mario, yo, él de chiquito ya sus papás, pero yo era bastante fiel y yo creo, les digo, hermanos, sincero, delante de Dios, que hacía mucho más de lo que muchos de ustedes que van a la iglesia hacen. Yo me conozco muchas cosas, pero hasta que el Señor me tocó, me salí de la corrupción demoníaca de lo que ahora se llama iglesia y estoy sirviendo a Jesús de corazón, no a un edificio evangélico, bautista, pentecostal, no, porque ni el evangélico murió por mí, ni el bautista murió por mí, ni el pentecostal murió por mí, ni el católico murió por mí. El único que yo veo en la cruz que murió por mí es Jesucristo y a él es al que le debo lealtad. Entonces, y si esa fuera la causa de que la Iglesia Universal Católica fuera la verdadera, va en contra de lo de Cristo. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué persiguieron a Martín Lutero para matarlo? Porque descubrió tantas cosas. sí, ¿Cuándo ven a Jesús perseguir y matar a los que, y tratar de matar a los que lo persiguieron? Al eh, contrario, él fue perseguido y sí, o sea, ellos están haciendo le estaban, y le hicieron a Martín Lutero lo que le hicieron a Jesús y a Pablo. sí. Después, Pablo perseguía para matar y ahora después lo persiguen para matar. No, y aparte también me acordaste de algo, es todo conecta, hermanos, discúlpenos ahí, porque nos vamos a un lugares porque conocemos bastante la palabra y dice la palabra que hasta los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, hey Jesús, allá andan otros hablando de ti. Jesús le dijo, déjenlos. O sea, porque también estaban predicando el evangelio. A Pablo también le dijeron, hey, allá andan otros y él dijo, Apolos. déjenlo. Si estamos exaltando, si a uno lo hacen por competencia, lo que sea, de todos modos el nombre de Jesús es exaltado. Ese era el corazón de Jesús, que conocieran al Padre. Él es el trabajo que él vino a hacer. Y si lo que decía Javier, si la iglesia cuando vio que, ¿saben por qué les pudo? Esto, miren, la bolsa cuando las riquezas se les empezaron a acabar, porque Martín Lutero descubrió esto, la gracia de Cristo, gratis, gratuitamente. Él lo pagó todo, ya no necesitas pagar, el perdón viene cuando confiesas y les empezó a doler la La- wallet o la cartera. igual que le pasó a Pablo cuando fueron encarcelados ¿dónde fue? Con Pablo y Fue el Silas. baño. Pablo y, Ya terminé mi participación. Pablo y, ¿cómo se llamaba el otro cuate? Hechos 16. Pablo y Silas. Pablo y Silas, que fueron encarcelados porque descubrieron que había una divina que les estaba dando ganar dinero a los principales ahí. Entonces, o sea, esa fue la causa de por qué empezó supuestamente para los sacerdotes, los protestantes, como nos llaman ahora, que somos protestantes, porque Martín Lutero. Martín Lutero no protestó. Martín Lutero se levantó contra la injusticia. Martín Lutero, hay una tesis de Martín Lutero que cómo fue perseguido y él se tuvo que ir a esconder para que no lo mataran. Él corrió de los papas que estaban en ese entonces porque les afectó, como decía Julio, la billetera. Entonces, él fue el reformador, él fue el que tradujo la Biblia para que ahora la leamos en español, la tradujo del latín al alemán y del alemán así a inglés y al español. Por eso se llama, junto con Cipriano, fue su ayudante. Entonces, ese fue el descubrimiento, que no era por pagar por tu salvación, era que algo fue dado, por eso vino Jesús a morir para darlo por gratis, por gracia, eso es lo que significa gracia. Y Gálatas 2:16, ya para ir cerrando, licenciado. 16, seguro. Sí, ahí sí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros los que hemos creído por la fe en Jesucristo. Y el 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es
es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, todo lo que se está haciendo, discúlpenos, pero están haciendo lo mismo del antiguo pacto. Sí, Se tenían que venir a confesar con el sacerdote. Ahora ya tienes ahí a Cristo tu abogado. Como dice el licenciado, léeles lo que les decías ahí. Primera de Juan, creo es. Primera de Juan 2. Lo que les hablaba ahorita, pura Biblia. sí, Nosotros no estamos hablando cosas que no están en la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, que no falles al blanco, que no erres. Y si alguno hubiere pecado, fallado, errado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y Él es por propiciación por nuestros pecados, por nuestras fallas, y no solamente por los de nuestros, sino también por las de todo el mundo el que le reciba, sí, como el ladrón. Ya, allá está delante de Dios. ¿El diablo quiere venir con lata de decretos? Ah, ¿sabes qué? Tengo a Cristo en mi sí. corazón. Aquí está Jesús delante de Dios. Ya pagué. Aquí está mi título. Este es. Dice una canción que me gusta mucho, Lee. Escuchen, hermanos, dice una canción, es en inglés, pero dice una canción que me ministra mucho. Dice, ¿qué voy a hacer cuando esté delante del trono? ¿Qué le voy a decir a Dios? Dice la canción. Y luego el coro de la canción dice en inglés, o sea, lo que yo le voy a decir a Dios es, I trust in Jesus, confía en Jesús, my deliverer, el que me saca de todo pecado. I surrender, me rendí a Él. O sea, lo único que yo le puedo decir a Dios cuando Dios me pregunte a mí, I trust in Jesus. O sea, eso, Él es nuestra propiciación. Si saben lo la propiciación era, bueno, ya no, que ya no te quiero entrar ahí para tú dale. No, no, ya acabé, dale. Oh, nada más con esto y terminamos. La propiciación, ¿saben qué era? Había diferentes sacrificios, sacrificios de paz y todo, pero el de la propiciación quemaban completo al animal, completo. Hay algunos sacrificios se quedaban con partes o le quitaban las vísceras y cierta parte quemaban, pero en la propiciación quemaban ese era el sacrificio anual que era completo y Jesucristo se entregó completo para que entonces no pudiera quedar ni un espacio que el diablo, porque Jesús dijo algo que me llama mucho la atención, que dice, el diablo no tiene nada en mí. O sea, el diablo no le puede decir a Jesús, hey, se te olvidó esto de la ley no cumpliste. No, el Jesús completo. Y entonces por eso es que la que leía Javier en Hebreos, que tenemos a un Salvador que sí la leíste esa que dice que se puede compadecer de nosotros porque Hebreos 4, él 14. también vivió todas las cosas y sabe las necesidades tuyas y sabe que lo que necesitas, hermano. Y entonces, otra vez, el Antiguo Testamento dice en Deuteronomio, si no me equivoco, proféticamente Dios le decía al pueblo, pongo delante de ti la vida y la muerte. O sea, es tu decisión. Pero Dios decía, pero escoge la vida. Es lo mismo, Jesús, es como si Dios dijera ahorita, a través de nosotros rogando, ponemos delante de ti la ley y la gracia. La gracia es Jesucristo. Jesús es la gracia manifiesta. Pero hermano, escoge la gracia. Ahí nos quedamos. ¿Le cae algo más? Si Sí, no, no, y ya cierro con esto porque eh, hay muchas cosas que se hacen dentro también de la misma iglesia. Entonces, eh, para no ir más allá, voy a leer esta escritura y ese es mi anhelo en mi corazón. Ese es mi anhelo porque hay mucho en tanto iglesias cristianas, tanto como los sacerdotes, y con esta va para ellos. Marcos 16. ok. Entonces vamos a la Bible, Marcos Y 16. cerramos, licenciado. 17. 17. Sí, Marcos 16, 17. sí. Marcos 16, 17. Ok. Dijo Jesús en Mateo 24 que el anticristo dará señales, si es posible engañar a los escogidos, al pueblo judío, ¿ok? Y aquí dice Jesús, y estas señales seguirán a los que creen, nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si los vicarios son esto,
yo no veo que pase esto. También en la iglesia cristiana, licenciado, Sí, hay mucha gente que ora y que batalla y que ese es mi anhelo, ver esto, porque yo creo en el nombre de Jesús, lo que leíamos ahorita. Creo que Él es el Hijo de Dios al que Jesús envió, ¿verdad? Entonces, y como decíamos ahorita, o sea, hay muchas cosas que se hacen bajo ley, hay muchas cosas, licenciado, que si no te pones un gran, ¿cómo se llama? Smokey, un gran traje traje, a un smoking. predicar, Sí, que muchos, no voy a decir nombres, pero muchos pastores dicen ahí que no pueden estar entre la multitud, que tienen que ser apartados. Jesús alimentó a 5,000 y ahí estaba con ellos. sí, en O todos sea, lados Biblia. estaba con la gente. Jesús, ¿cómo entró hasta hacemos chiste? ¿Cómo entró en la entrada triunfal? Con sus guarachitos y montado en un burro, ni siquiera en un caballo. Que- Entonces, aguas con lo que estamos haciendo. Sí, No digo con lo que está para que no me digan, este se cree el número uno, ¿verdad? sí, No, no, no. Aguas. O sea, esto deberíamos de manifestar en la tierra. sí, Ese es mi anhelo, o sea, eso es lo que lo digo ahorita enfrente de la cámara, porque ese es el anhelo que debería, que está en mi corazón, porque yo creo en el nombre de Jesús. ¿O, sí, o tú no, licenciado? sí, 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 y no es un llamado solamente para unos, como por ahí me dijeron un día. Esto es para los que creen en el nombre de Jesús. para todos. Esas señales, ¿verdad? Sí. Pero yo cierro ahí para que no nos alarguemos ahí, porque de hablar de salvación no hay fin, licenciado. Sí. Y pues terminamos, hermanos. Ya saben que ahí están los emails de nosotros por si nos quieren mandar una pregunta, un comentario. Y también les quería mencionar lo que dijimos la semana pasada, estamos estado diciendo. Facebook está borrando Videos. los videos. Entonces, acabo de abrir un canal de YouTube que le puse así, mire, Ministerio Juan 17:3, que es la escritura que usamos mucho Javier y yo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el El Dios único Dios. verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así búsquenlo, así está. Ministerios Juan 17:13. Y si empiezan a borrar los videos en YouTube, perdón, en Facebook, los Ahí vamos a muere. subir ahí en YouTube para que ahí se mantengan y los puedan, también de ahí los pueden compartir, compártanselos a sus familiares y lo que sea, para gloria de Dios, para que sean alcanzados para Dios. Entonces, acuérdense, En envíenos el nombre. mensajes y pues Dios los bendiga y nos Y el vemos nombre. en el nombre de Jesús, nos vemos el El domingo, domingo. primero Dios.